Ahora sí, bienvenidos todos a esta sesión del Seminario Permanente de Teoría de Continuos e Hiperespacios de la Facultad de Ciencias de la UAM. En esta ocasión tenemos la participación del maestro en ciencias Raúl Emiliano, que nos hablará un poco sobre el hiperespacio de conjuntos de no corte de continuos. Emiliano, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y por asistir a esta plática, que lleva por nombre sobre el hiperespacio de conjuntos de no corte de continuos. Entonces, para empezar, un continuo es un espacio métrico compacto, conexo y no degenerado. Algunos de los ejemplos más comunes son el intervalo cerrado, 0,1, la circunferencia unitaria, la cerradura de la gráfica del seno de 1 entre x, y este que es conocido como el arco iris de las. Entonces, vamos a empezar con a definir algunos hiperespacios en los que vamos a trabajar, que son los más generales. Entonces, dado un continuo x, definimos el 2 a la x como todos los subconjuntos cerrados y no vacíos de x. C de x, todos los subconjuntos cerrados que además son conexos. Y el f1 de x, todos los singulares de x. Ahora las definiciones, empezamos con lo que son los conjuntos de tipo de no corte. Entonces, para empezar, el primero, decimos que A es un elemento de 2 a la x menos x, es un conjunto de no corte débil de x, siempre que su complemento sea conexo por continuos. Y que sea conexo por continuos quiere decir que cualesquiera dos puntos, x y y, en el complemento de A, yo puedo encontrar un subcontinuo propio de x contenido en el complemento de A que tenga a estos dos puntos, x y y. De lo contrario, diremos que A es un conjunto de corte débil. Bien. El siguiente decimos que A es un no estorbador, no estorba los singulares de x, siempre que para cada punto x en su complemento exista un arco ordenado alfa de 0,1, 2 a la x, tal que alfa de 0 sea el singular de x, alfa de 1 sea el total, y alfa de t no intersecte a para toda t en el intervalo cerrado en 0 y abierto en 1. Bien. El siguiente son los no estorbadores. A estos se les conoce como los no estorbadores débiles. No le estorba algún punto de x. Sí existe un punto x en el complemento, tal que cumple lo mismo, ¿no? Existe alfa, un arco ordenado, tal que alfa de 0 es el singular de x, alfa de 1 es el total, y alfa de t no intersecta a para cada t entre 0 y 1. Bien. Ahora diremos que A es un conjunto orilla de x si para cada epsilon mayor que 0 existe un subcontinuo b de x, tal que la distancia con la métrica de Hausdorff de x a b es menor que epsilon y b no intersecta a la. En otras palabras, es que si podemos encontrar un subcontinuo de x que sea casi el total, ¿no? Algo muy parecido, muy cercano a x y que no toque a la. Y por último, decimos que A es un conjunto de no corte de x siempre que al quitarlo me siga quedando algo conexo. Y en esta parte decimos que si no cumple eso, decimos que A es un conjunto de corte de x. Algunas de las propiedades. Bueno, no, primero definimos estos hiperespacios, ¿no? Ya teniendo
la definición de los conjuntos, definimos los hiperespacios. El primero, el NWC de X, son todos los subconjuntos cerrados con interior vacío, que además son conjuntos de no corte de X. El NB de F1 de X, que es conocido como los no estorbadores, igual son todos los subconjuntos cerrados, tal que A no le estorba a los singulares de X. El NB estrella de F1 de X, este es conocido como los no estorbadores débiles, son todos los subconjuntos cerrados, tal que A no le estorba algún punto de X. S de X son todos los subconjuntos cerrados, que además son un subconjunto orilla de X. Y el NC de X también son todos los subconjuntos cerrados, tal que A es un conjunto de no corte de X. Ahora definimos este conjunto, que tengo X un continuo y A un subconjunto de X, y X un punto que no está en A. Definimos el conjunto kappa de X, A como la unión de todos los subcontinuos de X que tienen al punto y que no tocan a la. Entonces, los primeros resultados que se tienen utilizando este conjunto kappa que acabamos de definir son las siguientes. Tengo X un continuo A un subconjunto cerrado de X con interior vacío. Entonces, A es un subconjunto de no corte débil, si solo sí, para cada X en su complemento. El kappa de X, A es todo X menos A. Eh, A es un no estorbador, si solo sí, para cada punto en su complemento. El kappa de X, A es un subconjunto denso de X. Y A es un no estorbador débil, si solo sí existe un punto en el complemento de A, tal que igual el kappa de X, A es un subconjunto denso en X. Entonces, vamos a ver más o menos la prueba de A. Las demás son parecidas. Entonces, para empezar, primero tengo que suponer que A es un subconjunto de no corte débil. Y me tomo un punto en el complemento de A. Por cómo definimos la composante, notemos que el kappa de X, A siempre se queda contenido en el complemento de A. Ahora bien, me tomo un punto Y igual en el complemento de A. Entonces, como A es un subconjunto de no corte débil, X y Y están en el complemento de A, entonces, y este es conexo por continuos, por definición, existe un subcontinuo tal que tiene esos dos puntos y se queda contenido en el complemento de A. Esto implica que el Y está en la composante, en el kappa de X, A. Y con eso tenemos la primera contención. Sí, tenemos la igualdad, que se cumple la igualdad. Ahora en el regreso, supongamos que el kappa de X, A es igual a X menos A.
Y ahora quiero ver que la A es un subconjunto de no corte débil. Entonces, para eso me tengo que tomar dos puntos, digamos Z y Y, en X menos A, y quiero ver que existe un subcontinuo propio que los contiene, ¿no? Para probar que el X menos A es conexo por continuos. Entonces, notemos que el Z está en la capa de X, de Y, A, ¿no? Entonces de aquí existe un subcontinuo tal que tiene estos dos puntos y no toca la. Entonces esa es con eso probamos que X menos A es conexo por continuo y por lo tanto A es un subconjunto de no corte débil. Y con eso probamos este resultado, ¿no? Que nos dice una caracterización de cuando un subconjunto es de no corte débil, ¿no? Utilizando la definición de la composante que teníamos. Ahora también el siguiente resultado nos dice qué relación hay entre estos hiperespacios que acabamos de definir. Entonces nos dice que para cada continuo X, el NWZ se queda contenido en los no estorbadores, este se queda contenido en los no estorbadores débiles, este se queda contenido en los conjuntos orilla y este en los de no corte. Igual vamos a tratar de hacer unas pruebas para convencernos un poco de esto. Entonces, la primera es que NW, los de subconjuntos de no corte, se queden contenidos en los no estorbadores de X. Bien, entonces, para eso me tomo un subconjunto A aquí en el hiperespacio de los no estorbados, de los subconjuntos de no corte, perdón, y un punto X en su complemento. Por el resultado que acabamos de ver, tenemos que el capa de X, A es igual a todo X menos A. Y este conjunto ya sabemos que es denso, pues el interior de A es vacío. Entonces su complemento es denso. Por lo tanto, este subconjunto es denso y eso quería decir que la está en los no estorbadores de F1X. La siguiente contención es que los no estorbadores se quedan contenidos en los no estorbadores débiles. Pero esto solo se da por cómo los definimos, ¿no? Aquí es que no le estorba cada punto de su complemento y aquí que existe un punto en su complemento al cual no le estorba. Entonces solo por la definición tenemos esa contención. Y la siguiente es que los no estorbadores débiles se queda contenido en el hiperespacio de los conjuntos orilla. Eso es entonces para eso me tomo un B en los no estorbadores débiles de F1 de X. Entonces, por aquí tengo mi espacio X
un subconjunto por aquí B, que debe ser algo así delgadito, ¿no? Porque no tiene interior. Entonces, por, por la definición, yo puedo encontrar un punto X aquí y un arco ordenado alfa, tal que empieza en el singular del X, termina en el total y no intersecta al B, ¿no? Para todo T. Te dejé de escuchar, Emiliano. Emiliano, Emiliano, ¿nos escuchas? Emiliano, ¿nos escuchas? Ya se nos fue. Se Yo nos pensé que había fue. sido mi conexión. Dije, chin, ya se trabó esto. Porque se veía que seguía escribiendo, pero no se escuchaba. Ajá. Hasta me salí y me volvió a meter pensando que era eso, pero no.
Vamos a esperar a ver si recupera Emiliano la conexión. ¿Mandaste mensaje? Ya le mandé mensaje. Dice que él tampoco nos escucha. Ah, y si se sale y se vuelve a meter. Eso le sugeriré. Ah, ya se salió, sin que le dijera. Ujú. Bueno, bueno, entonces, por la definición de que B es un estorbador débil, existe un punto X y alfa un arco ordenado, tal que alfa de 0 es X, alfa de 1 es el total, y alfa de t no intersecta al B para todo t entre 0 y 1. Entonces, ahora consideramos los Cn como todos los alfa de 1 menos 1 entre n. Entonces, esa es una sucesión de subcontinuos que converge al X, ¿no? Entre más grande se va haciendo el X, este converge a 0 y entonces este se va acercando al alfa de 1, que es X. Entonces, y encontramos una sucesión de subcontinuos que converge al total y que no toca al B, ¿no? Por esta condición. Entonces eso quiere decir que el B es un subconjunto orilla. Contaba que también las contenciones son propias. Entonces, primero hay que ver que el hiperespacio de los subconjuntos de no corte débil se queda continuo propiamente en el de los no estorbadores. Entonces, para eso les decía que me tomaba X un continuo indescomponible. Como es indescomponible, tiene una cantidad no numerable de composantes que nos intersectan. Entonces, puedo tomar dos puntos X y Y en X en composantes diferentes. ¿No? Quiere decir que si tengo un subcontinuo que contenga estos dos puntos, entonces tiene que ser el total. Entonces, como están en composantes diferentes, no puedo encontrar un subcontinuo que, que digamos que los una, ¿no? Que los contenga. Entonces quiere decir que no,
no es conexo por continuos. Entonces, con eso concluimos que el NWC es vacío. Pero este punto P, el singular, es un no estorbador porque para cualquier punto está en una composante que es diferente a la de P, no se intersectan y además las composantes son densas, ¿no? Entonces, el P no le estorba a cada punto de su complemento. Entonces, con eso concluimos que la contención es propia. La siguiente es la del el NBs que ha contenido propiamente en los no estorbadores débiles. Un ejemplo sería este punto, el 0, 0. Tenemos que el 0, 0 es un no estorbador débil, pero no un no estorbador. Vamos a ver más o menos por qué. Entonces, para que sea un no estorbador débil, debo exhibir un punto, digamos este el punto final, X, y el capa de X. En este caso, la es el singular del 0, es toda esta, ¿no? Toda la gráfica, sin la barra límite, ¿no? Y esto es denso. Entonces el 0, 0 es un estorbador débil, pero no está en los no estorbadores, porque, por ejemplo, para este punto, Y, la composante solo es esta, ¿no? Y eso no resulta ser algo denso. Entonces el 0, 0 es un no estorbador débil, pero no es un no estorbador. Entonces la contención es propia. Más aún, se prueba que, por ejemplo, el hiperespacio de los no estorbadores para este continuo son digamos, J, que es la barra límite, el singular de este punto le llamamos P, que es el último, ¿no? Seno de 1, el singular del P, y la barra límite unión, el singular. Y los no estorbadores débiles son de igual forma el singular del P. Unión aquí sí es cualquier subconjunto cerrado de la barra límite, ¿no? Para cualquier subconjunto aquí, el punto P, este es el que me sirve, ¿no? Para probar que es un no estorbador débil. Y de igual forma, conjuntos de esta forma. A unión el singular del P. Tal que A es un subconjunto cerrado de la barra límite. Entonces aquí se ve que la contención es propia. Igual para el hiperespacio de los subconjuntos de orilla se queda contenido propiamente en el del no corte. Aquí el ejemplo que nos sirve es digamos, la doble seno gráfica del seno de 1 entre X. También hacia acá, ¿no? De igual forma, el singular del 0 es un subconjunto de no corte, ¿no? Porque al quitarlo me sigue quedando algo conexo, pero no es un subconjunto a orilla. ¿Y eso por qué? Porque no podemos encontrar un subcontinuo que sea casi el total, ¿no? Queremos encontrar un subcontinuo que sea casi el total sin que pase por la barra límite, ¿no? Entonces a fuerza se debe de comer esta
esta barra de aquí. Entonces igual el singular del 0 no es un conjunto orilla. Entonces igual aquí se ve que los subconjuntos orillas son, bueno, si a este le llamamos P y a este le llamamos Q, son el singular del P, el singular del Q y el conjunto que tiene el P y el Q. Y el de los no corte, igual el singular del P, singular del Q, el conjunto que tiene el P y el Q, y además le pegamos cualquier subconjunto cerrado de la barra límite menos toda la barra, ¿no? Quitarle un pedazo de barra, el espacio me sigue quedando conexo. Entonces con esto se ve que esas contenciones son propias, ¿no? No estamos hablando de lo mismo, digamos. Ahora bien, hay condiciones en las que sí se da la igualdad de esos hiperespacios. Por ejemplo, este resultado nos dice que si tengo X un continuo y el hiperespacio de los conjuntos orilla es finito, entonces se da la igualdad, ¿no? Entre el hiperespacio de conjuntos de no corte débil, los no estorbadores débiles y el de los conjuntos orilla. Igual una idea de la prueba por el resultado que ya teníamos anteriormente. Solo lo que hay que probar es que el S de X se queda contenido en el de los no corte débil, ¿no? Y ya con eso aseguramos que se da la igualdad por toda la serie de contenciones que ya teníamos. Entonces me tomo A, un subconjunto de X que es orilla, y P y Q puntos en el complemento de A. No quiero ver que este es localmente conexo. Entonces debo encontrar un subcontinuo propio que los contenga, estos dos puntos. Entonces, bueno, por algunos resultados que tenemos que podemos elegir dos subcontinuos P y Q, tal que el P está en P y Q está en Q. Y que además la unión evita también a la. Entonces, por que A es un subconjunto orilla, entonces tengo que existe una asociación de subcontinuos tal que converge al X y no intersecta a la. Entonces, igual por esta condición podemos encontrar un N1 en N tal que el Cn intersecte, digamos, al P, no intersecta al P, perdón, para cualquier N mayor o igual que Cn. De igual forma podemos encontrar un N2. Bueno, y aquí con eso obtenemos que el P, porque si no cumpliera eso, tendríamos que el P también sería un subconjunto orilla. Pero también sabemos que esté cerrado bajo subconjuntos cerrados.
Entonces se tendría que contener a todos los singulares del P. Y eso no puede pasar porque por hipótesis este es finito. Entonces, de igual manera puedo encontrar el otro en el sub 2 que cumple lo mismo ahora con el Q. Y ahora me tomo M como el máximo de ellos dos. Y notemos que el P y el Q están en este conjunto, está en la unión del P, el Q y el CM. Y este es un subcontinuo, ¿no? Por esta condición, como me tomé el máximo, entonces estos dos intersectan al CM. Entonces la unión sigue siendo conexa. Pero Este es un entonces es, subcontinuo. Emiliano, es CN intersección P diferente de vacío, en donde dice existe N1, Ah, del ajá. que en los dos, ¿verdad? También en el Sí, aquí en los N2. dos. Ah, ok, Ajá. sí. Gracias. Sí, sí. Ajá, entonces como se intersectan, la unión sigue siendo conexa y entonces es un subcontinuo. Y que además, ajá, y que además como P unión Q evita la y también todos estos evitan a la, entonces también esta unión sigue quedando contenido en el complemento de A. Entonces ya encontré un subcontinuo que tiene estos dos puntos y se queda contenido en él. Entonces este es conexo por continuos, por lo tanto A es un subconjunto de no corte débil. ¿No? Con eso se da esta contención y con eso se prueba la igualdad, ¿no? Porque teníamos nada más las contenciones. Y si ya probamos que este se queda contenido aquí también, entonces ya se da la igualdad. Ahora bien, también otra condición para que se cumpla la igualdad. Bueno, en el resultado pasado se cumplía solo hasta los subconjuntos a origen, nada más. Aquí no nos dice nada de los de subconjunto de no corte. El siguiente resultado ya nos dice que si X es un continuo localmente conexo, entonces se da la igualdad así desde el hiperespacio de los conjuntos de no corte débil hasta los de no corte. Aquí se da la igualdad de todos. Entonces ahora nosotros con los hiperespacios que más hemos trabajado en la maestría y actualmente ahorita en el doctorado son con los no estorbadores y los no estorbadores débiles. Entonces, una propiedad que tienen los no estorbadores débiles, que en algún momento creo que ya la mencioné, es que es cerrado bajo subconjuntos cerrados, ¿no? Es decir, que si tengo A, un estorbador débil y B es un subconjunto no vacío cerrado en X y contenido en A, entonces B también es un estorbador débil. La prueba igual es más o menos sencilla. Tengo un continuo X, un subconjunto, digamos que este es el subconjunto A. Por hipótesis tenemos que este es un no estorbador débil. Entonces existe un punto X tal que la composante
todo esto, de X, A, es densa, ¿no? Entonces, también por hipótesis tenemos que B es un subconjunto de A. Entonces, el complemento de A se queda contenido en el complemento de B. Y con eso tenemos que esta composante de X, A se queda contenida en la composante de X, B. Y si esta ya era densa, pues esta también tiene que ser densa. Entonces, el mismo punto es el que me sirve, ¿no? El mismo punto que existe para A es el que me sirve para probar que el B también es un no estorbador débil. Entonces, si se cumple para los no estorbadores débiles, se cumple igual para los hiperespacios que les siguen, ¿no? Digamos, orilla y el de no corte. Ahora también ya habíamos visto que, por ejemplo, los continuos descomponibles, el hiperespacio de los subconjuntos de no corte débil es vacío. También se sabe que si un continuo es hereditariamente indescomponible, el hiperespacio de los no estorbadores es vacío. Y entonces, con ayuda de este resultado que nos dice que para cada subcontinuo propio Y de un continuo X existe un punto P en X menos Y tal que el singular de P es un no estorbador débil, podemos concluir que, como corolario, que para cada continuo X, el hiperespacio de los no estorbadores débiles tiene al menos dos elementos. Igual eso puedo tomar para la prueba de si hay un subcontinuo propio de X. Entonces, por el teorema anterior, existe P, un punto en X menos Y, tal que el singular del P es un no estorbador débil. Entonces, igual este singular P es un subcontinuo propio, entonces le podemos volver a aplicar el resultado anterior y obtener un punto Q en X ahora menos el singular del P, tal que el singular del Q es un no estorbador débil. Entonces, ya tenemos que sí, al menos el singular del P y el singular del Q son no estorbadores débiles, por lo tanto, son los que podemos asegurar al menos, ¿no? Entonces, los no estorbadores débiles siempre tienen al menos dos elementos. Bueno, ahora viene el siguiente resultado que igual nos ayuda para ver que también las contenciones son propias, ¿no? Ya vimos que los no estorbadores débiles siempre tienen al menos dos elementos y este resultado nos dice que si X es un continuo hereditariamente indescomponible, entonces el NB es vacío. Y también ahora tenemos que si X es un continuo indescomponible, entonces el Fn de X, que son todos los conjuntos de lo más n elementos, queda contenido en los no estorbadores débiles. Eso es porque, por ejemplo, puede tener una NF n de X que tiene a lo más n elementos. Entonces el A puede estar por aquí. Puede ser el A, ¿no?
Como X es indescomponible, tiene una cantidad no numerable de composantes. Puedo encontrar un punto por acá que no esté en A, digamos, un punto Q que está en X menos A y que esté en diferente composante a la de todos estos. Entonces, no va a estar, no va a intersectar a la A y además esta es densa, ¿no? Sabemos que esta es densa. Todas las composantes son densas. Entonces este punto Q es el que me sirve para ver que A no le estorba. Entonces, por lo tanto, concluimos que A es un estorbador débil. Y otro resultado que se tiene también es que si X es un continuo y el hiperespacio de los no estorbadores débiles es conexo, entonces todos los singulares son subconjuntos de no corte. Es decir, X tiene puntos de no corte, no tiene puntos de no corte. Más o menos la prueba. Hay que suponer que existe un punto tal que al quitarlo me desconecta el espacio. De U y B son abiertos, no vacíos y ajenos. Entonces, por hipótesis tenemos que el hiperespacio de los no estorbadores débiles es conexo. Entonces, igual por ahí hay una función que se define, ¿no? Como la unión. Entonces, que es continua. Entonces manda conexos en conexos. Entonces, también es conexo. ¿No? La unión. Todos los del N de estrella. Entonces, también hay un resultado en el libro de Nadler, me parece, que es estos subconjuntos U y B al agregarle el subconjunto que le estamos, a ver si quitamos, es un subcontinuo propio de X. Pero con eso obtenemos que por un lado la unión de los no estorbadores débiles intersecta al U y también intersecta al B. Pero eso no puede pasar porque sí es conexo, ¿no? Y estos son abiertos ajenos. Entonces, la contradicción salió de suponer que existe un punto X, tal que al quitarlo me desconecta el espacio. Entonces, concluimos que para cada X en X, el singular es un subconjunto de no corte, ¿no? Entonces contiene
a todos los singulares. Emiliano, Jorge está levantando la mano, pidiendo la palabra. Ah, ¿Tienes sí, alguna? una pregunta. Ah, Sí, sí, una pregunta. ¿Qué no para que la unión te quedara conexo? Hay que pedirle algo a la función unión, ¿no? ¿No es así tan directo? O sí es directo, es que no me acuerdo bien. Hay que pedirle que tenga a un unipuntual, ¿no, Emiliano? sí, sí, creo que sí. Si es que no me Tendrá. acordaba, por eso dije, no, pero si la unión no siempre queda conexa, ¿no? mm, pero acaba. O sea, la unión, o sea, la unión pensada como función, ¿no? Ajá. Este. Pero como es cerrado bajo Ujú. subconjuntos, si tienes a Ajá. alguien en el NB estrella, tienes a sus unipuntuales. Ahí ya entonces ya intersectas a CDX con eso, ¿verdad? Sí, Y ya te sale, creo. sí, sí. Ujú, ujú. Ok, ya es que como Sí, que lo dijo así de, es conexo, y yo de, ¿a poco? sí, sí, tienes razón, Jorge. Sí, Ok, sí, como que me votó. Bueno, ya, perdón, ya no interrumpo. No, gracias. No, gracias. Está muy bien. Gracias. No de A- nada. Adelante, Emiliano. sí. Bueno, pues eso era más o menos lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan más preguntas, comentarios. ¿Alguna otra pregunta o comentario para Emiliano? Te escuchamos, Jorge. Ya perdonando hoy ando muy preguntón. No, está muy bien. A ver, entonces ahorita lo que estás haciendo es como, nomás para entender bien, o sea, ahorita como que nos platicaste los resultados del artículo del profesor Raúl, ¿no? Sí. Y nomás, entonces, ¿cuál es lo que estás haciendo tú? Es que fue lo que no entendí bien. Ahorita nada más estamos trabajando con el hiperespacio de los no estorbadores débiles. Nada más que en esta ocasión Ah, ok, quise ok. platicar acerca de, digamos, de todos los hiperespacios, ¿no? De no corte. Ok, y entonces de aquí, ¿cuáles sí hicieran tus resultados? Nada más porque... Y me perdí entre cuando estaba citando al profe Raúl y al otro, como que me perdí cuál sí era tuyo y cuál no. Eh, no, creo que aquí no agregué ningún. Ah, ok, ok. Esto bueno, sí lo probamos, o no sé si ya está en algún otro artículo, pero creo que Ah, ok, ok. no estoy seguro si. Sí, bueno, pero bueno, al menos ese no está del artículo, ¿no? Es como que nuevo. Ajá, sí, Ah, ok, ok. Ya no, nada más era esa mi duda, porque dije, es que en algún momento sí dije, estoy con los no estorbadores y no sé qué, pero como que me perdí un poquito de, bueno, ¿y cuál es lo que está haciendo él? sí, como que no agregué mucho de lo que estamos haciendo, Ah, nada ok. más. No, no, está bien, no, Sí, pues, sí, mm, está bien, no, nada más como que me entró la duda de lo que nos estabas exponiendo. sí, No, no, pues ya sería todo ya. Gracias, Jorge. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Una pregunta, ¿se me Te escucha? escuchamos. Sí, te escuchamos, Javier. En la proposición 2, creo que es la anterior, ahí, si X es hereditariamente indescomponible, entonces ese hiperespacio te queda vacío. ¿El regreso es cierto? mm, ¿Sabes si eso caracteriza a los hereditariamente indescomponibles? mm, no sé, la verdad, ese no había pensado en el regreso. No sé. Porque incluso en este caso, también los de no corte débil son el vacío, ¿verdad? Sí, Basta que sea indescomponible. ah, pues no A lo mejor el corté. hecho de que alguno de esos sea el vacío
podría dar como regreso, a lo mejor no ser hereditariamente indescomponible, pero sí indescomponible, no lo sé. Bueno, te queda de tarea. Sí. Gracias, David. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Quedé pensando. ¿O comentario? Creo que no. Bueno. Eh, no, no hay por ahí manos levantadas, no. Bueno, pues damos entonces por finalizada la sesión de hoy del seminario permanente.